Muy bien. Entonces, como decía, hoy estamos empezando una serie. Esta serie es el Credo. Entonces, hace algunas semanas terminamos Primera de Timoteo. Entonces hablamos sobre especialmente la carta que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y veía mucho esto, es como corrige esto, te encargo esto, haz esto, pon obispo, líderes. Y realmente está diciendo, corrige mala doctrina, falsas enseñanzas. Y le dice también en qué, en qué realmente debe persistir. Vimos también al finalizar, especialmente Timoteo, sobre el contentamiento. Habla sobre la piedad, mi devoción hacia Dios y también sobre el contentamiento. Y va terminando, dice, ten cuidado de ti mismo. Realmente, esto va a ser de mucha ayuda a ti y también a los que te escuchan. Pero vemos en esto, nos habla sobre devoción, amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas, de poder tener contentamiento. Y debemos realmente tomar en serio las palabras de Dios. Cuando no lo tomamos en serio, por ejemplo, cuando no estamos contentos, cuando no estamos como en eso, el mundo te está ofreciendo un montón de cosas. No eres feliz, no eres contento y te está realmente mandando bastantes cosas. Y en eso nunca vas a encontrar contentamiento también. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, o sea, ten cuidado de ti, corrige esto. Y es por eso que realmente hemos agarrado ahora el credo. Vamos a estar viendo el credo de Nicea. Recuerdo en esto cuando yo me convertí, al cristianismo. Toda mi vida crecí católico y odiaba a los cristianos. Es como, quien se convirtió primero fue mi hermano. Y él siempre cuando llegaba y decía, el pastor dice, la Biblia dice, yo ya me aburría. Dices, ¿por qué siempre realmente estaba hablando sobre esto? Y me chocaba bastante. Ponía su música y yo también ponía mi otra música realmente y, chocaba mucho. Pero tardé mucho realmente en poder venir, al Señor. Luego escuché y decían, lee tu Biblia, y comencé a leer la Biblia. Algo comenzó a suceder, es como comenzar a despertar. Hay cosas que no entendía mucho, pero comenzaba a leerlo y me confrontaba, me sentía confrontado. Luego alguien habló especialmente de Semilla Cuerna y tocaron esto sobre el credo. Y yo comencé realmente a escucharlo. O sea, que hasta los cristianos realmente, creen en ello. Luego comencé a escuchar todo lo que él decía, todo lo que está en el credo, está en la Biblia. No así como todo lo que está lo encuentras en Génesis, en eso, no, pero todo lo que está diciendo acerca del credo es bíblico. Entonces comencé a escucharlo y toda esa barrera que tenía realmente ya no estaba y comencé a escucharlo, poner atención y luego vi realmente todo lo que decía, tenía razón, tenía lógica y tardé muchos años. No crean que realmente fue algo fácil, es como ahora me voy a ir de la iglesia católica y ya tardé muchos años y es como, Señor, pero esto es verdad. Y miraba la Biblia y la Biblia y la Biblia y hasta que después realmente comencé a buscar a una iglesia donde predicaban la palabra de Dios y fui confrontado y es como, Dios, aquí estoy, tú ganas. En verdad, esto es verdad. En verdad, tú eres verdad. Y es lo que realmente todos debemos de llegar, ver, por nosotros mismos. Esto es verdad, esto es lo que yo creo. Entonces fue así realmente como comencé a venir y luego escuchar y escuchar y, confrontando y ver qué es lo que realmente creo, por qué creo lo que creo, cómo sé que realmente el cristianismo es verdad, cómo sé que no me están engañando. Entonces hoy vamos a ver esto, por eso vamos realmente a ver el credo, porque lo que tú crees afecta mucho tu manera de vivir. En lugar de poder, yo voy a escoger realmente una iglesia donde esté chilero, donde hay mucha música, buena música, donde hay un buen predicador y no está tartamudeando o no está diciendo algunas cosas que a veces se va. ¿Qué es lo que realmente debemos de buscar? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver especialmente el credo de Nicea. Hubieron varios credos en la historia. Está el credo de los apóstoles, que no se sabe muy bien el tiempo que se creó y quién realmente lo puso. Está también el credo de Calcedonia, que fue escrito en 451.
y el credo de Nicea, que lo vamos a ver el día de hoy. La iglesia primitiva, especialmente después que Jesús, de que Jesús resucitó y descendió a los cielos, ellos comenzaron a predicar y comenzar a llevar realmente el evangelio a muchos lugares. Luego que murieron ellos, se quedaron sus discípulos de los discípulos y así sucesivamente. En la iglesia primitiva, estos primeros cristianos formularon credos sencillos que expresaban creencias esenciales del cristianismo. La palabra credo proviene del latín credo, que significa creo, o sea, yo creo. Lo que vamos a ver el día de hoy dice: creemos en Dios Padre Todopoderoso, ya que especialmente esto se llevó en el Concilio de Nicea, donde había aproximadamente 300 obispos para poder concluir en esto, en qué vamos a creer como iglesia. Los credos son resúmenes simples de creencias. Estos credos al menos cumplen 3 propósitos. Una de las cosas es que explican la fe. Los credos son declaraciones básicas y memorables. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cómo sabes que el cristianismo es verdad? Recuerdo una vez que cuando vino el Instituto Bíblico acá a hacer su semana de misiones, fuimos al lago, a la orilla del lago, para poder evangelizar. Ellos traían un drama, hicieron el drama. La idea era que las personas se juntaran y luego nosotros poder hablar con ellos. Yo me senté al lado de un doctor, era de otro país, no recuerdo de qué país me había dicho. Y comenzamos a tener una conversación interesante. Y él me decía: ¿por qué crees que realmente el cristianismo es verdad? Entonces yo le comencé a dar algunas razones. Pues yo le dije, lo veo en la Biblia y veo que realmente es verdad. Y lo he experimentado en mi propia vida. Y él decía, pero si hubieras nacido por ejemplo, en el Medio Oriente o en la India, serías musulmán o serías realmente hindú. Y luego le expliqué un poquito cómo realmente era católico y ahora realmente creía en el cristianismo. Y esto es lo que creo. No me supe cómo expresar muy bien. Y eso me hizo pensar, ¿cómo debo de explicar esto? Hoy podría darle más razones aún, pero ¿cómo crees entonces que realmente el cristianismo es verdad? Entonces, siempre también dando un ejemplo. A veces yo paso por la cocina acá en nuestra casa y veo que mi esposa está cocinando. Entonces veo y a veces huelo algo rico que realmente está cocinando y me acerco y le digo, ¿estás cocinando galleta? Y ella siempre me dice, no, es tu imaginación, me dice. Entonces, yo comienzo como, ok, voy a ver si realmente es mi imaginación. Veo la receta, veo que hay harina, veo que realmente hay chispas de chocolate, y luego veo unas galletas realmente estando en el horno. Y digo, esto no es mi imaginación. Y quiero agarrar una, pero ella dice, bueno, ella dice en inglés, dice, be good. O sea, toma buenas decisiones porque todavía no está. Pero yo sé que realmente es galleta, está cocinando galleta y voy a comer una rica galleta. Entonces sé que es verdad, lo he comprobado, lo he visto, sé que realmente el olor es como, esto es galleta. Entonces lo comprobamos. ¿Cómo sabes que realmente el cristianismo es verdad? Entonces, pero vemos, hay muchas evidencias en la cual nos dice que el cristianismo es verdad. Vayamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Pablo era un hombre de oración, oraba realmente por las iglesias. Aquí está orando realmente por los efesios a que sean uno. Les da y le dice realmente que sean de un mismo sentir. Lo vemos también en Filipenses, una misma mente, una misma cosa, un mismo ánimo, seguir en esto. Y acá en Efesios 4:11, hablando sobre la unidad en el Espíritu, dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de una estatura de la plenitud de Cristo, entre otras palabras, haciéndonos maduros, a fin de ser maduros. Verso 14, para que no sean niños fluctuantes, llevado por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Entonces vemos acá, necesitamos madurar, necesitamos crecer. Y mucho de esto para poder madurar y crecer es a través realmente de su palabra. ¿Cómo realmente no nos desviamos? Pues realmente a través de su palabra. Pero vemos acá, entonces los credos explican especialmente la fe. 2. Los credos formaban a los creyentes. Los credos ayudaban a entender quiénes somos, en quién creemos y cómo debemos de vivir como cristianos. Nuevamente, pues lo que creemos afecta realmente de cómo vivimos. Los musulmanes dicen que realmente es una religión de paz, pero andan matando a un montón de personas. Entonces, ellos creen en esto y realmente están haciendo, su creencia los lleva a hacer esto. Entonces, necesitamos tener cuidado. O sea, ¿qué es lo que realmente estamos creyendo? Los credos también, en tercer lugar, identificaban y corregían falsas enseñanzas. En el primer siglo ya abundaba mucha falsa doctrina, falsos maestros que decían seguir a Jesús, pero promovían un mensaje diferente a los relatos históricos que proclamaban los apóstoles. Los apóstoles vieron a Jesús, los apóstoles lo que estaban proclamando es lo que habían escuchado de Jesús. Entonces, es muy fácil caer en error, es muy fácil caer en falsas enseñanzas cuando dejamos las escrituras por un lado y nos volvemos a experiencias de salvación cristiana vaga, místico, donde lo que importa es sentirse bien, salvo o en paz. Si se siente bien, entonces está bien, yo lo hago. Ojo, cuidado realmente con ello, porque a veces nosotros nos vamos guiando especialmente por nuestros sentimientos, por nuestros estados de ánimo. Y nuestros sentimientos y estados de ánimos cambian un montón. Entonces no debe, eso guiar nuestra vida, sino lo que es verdad. Entonces, esto no es una manera para guiarte en tu vida. Hay algo que se dice dentro de las iglesias y es como el descanso del espíritu. No sé si han escuchado eso, el descanso en el espíritu, cuando un ministro va a una persona, impone las manos y la persona va cayendo hacia atrás y luego se dice, ok, él realmente está tocado por el espíritu. Pero esa creencia no es nada bíblico. No hay fundamentos bíblicos para poder hacer en esto. Y muchos de nosotros venimos en diferentes culturas, diferentes maneras, y es porque realmente aquí no lo hacen. Es porque no hay fundamento bíblico. Otro también que se ha visto, otro ejemplo, es esto de palabra de fe. Declara, confiesa. Eso es realmente que se dice mucho. Yo declaro, yo decreto. Afirman que es bíblico, pero no lo es. Recuerdan cuando es como yo declaro que realmente esto va a suceder. Y es muy relacionado con el pensamiento positivo. No debe ser negativo, piensa positivo y todas las cosas realmente van a venir realmente a ti. Declara y haz esto. Pero vemos en la vida de Jesús, cuando vas viendo los evangelios, vas viendo realmente la Biblia, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, lo vimos el miércoles, hágase tu voluntad. No está diciendo hágase como yo realmente quiero. Y luego cuando vemos en el huerto de Getsemaní, ¿qué hace Jesús? Dice, Padre, si es posible que pase yo, de esto, pero él dice, mas no se haga mi voluntad, sino realmente tu voluntad. Y él fue a la cruz y murió por nosotros y de esta manera nos redimió. Entonces vemos, no es contrario realmente a las escrituras. Jesús no estaba diciendo,
o se estaba paseando. Yo declaro y yo decreto que realmente esta persona va a ser sano. Yo declaro, yo decreto que no voy a ir a la cruz y ellos van a ser salvos. No lo hace, Él muere por nosotros y nos redime. Entonces necesitamos tener cuidado como esto, porque no solamente como en otras religiones, testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, sino dentro de la iglesia mismo hemos metido a cosas que realmente no son bíblicas. Por experiencias, es porque, bueno, yo me siento bien, te sientes bien, pero no hay un fundamento bíblico para esto. Y necesitamos estar firmes en ellos, porque si no estamos firmes en ellos, a un ratito voy a estar acá con los mormones, un ratito con los testigos de Jehová, un ratito estoy pensando en esto, y no, o sea, hay algo firme, son hechos, hay historia, hay cosas donde realmente nos debemos aferrar. Creo en Dios, creemos en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, necesitamos tener cuidado para esto. Para el cristiano, la salvación y la suma de la espiritualidad depende de una relación personal con Jesucristo, en fidelidad con los datos consignados sobre Él en las Escrituras. Entonces vemos Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Primera de Juan 5:11 y 12, para los que llevaron navegantes, me imagino que lo saben súper rápido. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se centra en Jesucristo, y todo lo que vemos y conocemos acerca de Jesús está en la Biblia. No encontramos salvación por leer nuestra Biblia. Puedes leer un montón, pero no vas a encontrarlo en la Biblia. Lo encuentras en Jesucristo. ¿Cómo conoces a Jesucristo? Es a través de la Biblia. Entonces, es por eso que el cristianismo es complicado, porque necesitas como una y otra vez recordarte, meterte acá, conocer a Jesús una y otra vez. Eso es lo difícil, realmente. Pero muchas veces no lo hacemos. Es más fácil hacer otras cosas y lo que produce no es bueno realmente para con nosotros. Ayer que fuimos a caminar con mi esposa a comprar, estábamos hablando para ello. O sea, sabemos que muchas veces las verduras y lo demás necesitamos realmente comerlo, pero no queremos. Nuestros afectos es como no queremos. Queremos más como comida chatarra, más como papas fritas. Qué rico ahorita. O más sin esto, pero no va a ser bien a nuestro cuerpo. Y si solo comemos solo garguerías en la tienda, o sea, no va a ser bueno para nosotros. Pero muchas veces nos gusta hacer y comer en esto, y no nos ayuda para bien. No podemos discernir qué es verdad y qué es falso. Y es por eso que necesitamos. Es costoso, sé que es difícil, pero hay muchas cosas costosas que has hecho y necesitamos realmente estar en ello. Más en este tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces vemos acá el concilio de Nicea. Esto realmente surge por un conflicto que tuvo especialmente en la iglesia primitiva. El cristianismo es una religión que desde el punto de vista doctrinal enseña a estar muy lejos de ser simple. Alguno podría decir, no, el cristianismo no es una religión, es una relación. Pensando que es simple y sin complicaciones. Y no lo es. Es complicado. Desde los inicios especialmente fue complicado. Hubieron varios conflictos acerca de la doctrina en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan Hechos capítulo 15? Es como, ok, los gentiles están viniendo al Señor. ¿Qué se debe hacer? El alcance de la misión en el mundo, el papel de la ley en el Evangelio. Pablo escribió especialmente a Gálatas. O sea, ¿qué hacemos entonces? ¿Los gentiles deben cumplir la ley? ¿Los cristianos deben cumplir la ley? Y había muchos realmente conflictos en ellos. En el lugar de los gentiles en el plan divino, la libertad cristiana y especialmente la naturaleza de Jesús. Entonces vemos, a veces nosotros queremos hacer, no, pues el cristianismo solo cree, en Jesús y ama a tu prójimo y ya, eso es todo. O sea, es complicado en todo esto. Es bien fácil, pero también es bien difícil. Porque, por ejemplo, a mí me enseñaron que necesito hacer cosas. Y entonces ya comienzo a hacer cosas y estar en eso y estar amargado y es como, ahí no es.
Entonces, o sea, es complicado, es difícil. No solamente es una religión, sino también es una relación y es complicado. Quizás si se puede ver realmente en una relación, por ejemplo, en un noviazgo. O sea, deben de ser dos personas, necesitan hablar, necesitan mensajearse. Si no lo está haciendo es como, ok, te dejo y voy realmente en otro. Hay mucho más realmente en esto. Pensando que realmente es más fácil, no lo es más complicado. Hay dos personas, hay una relación y es complicado. Entonces vemos ahí, no es... O sea, no es así bien fácil, sino viendo en la historia de la iglesia ha sido complicado y necesitamos realmente ver esto. De esto, acerca de, o sea, varias cuestiones, de esta manera surge la ortodoxia. Ok, Sergio, ¿quién es esa señora? Pues la ortodoxia es la opinión correcta. La ortodoxia aparece como reacción de los errores de los heréticos, personas que estaban promoviendo herejía. Una de las más graves conflictos que amenazaba la fe cristiana y renace de vez en cuando es el creado por Arrio. Arrio no quería como que voy a ir y voy a trastornar la iglesia y voy a hacer. Él no estaba pensando en ello, pero su manera de pensar hizo un cambio, hizo una gran división. Es por eso que mucho de lo que cree Arrio acá, cree los testigos de Jehová, cree también el mormonismo, cree en ciertas partes también los musulmanes. Entonces, no quiso él hacer eso, o sea, pero por no estar realmente prestando atención y ver todo realmente dentro de la Biblia, o sea, comenzó a divulgar esto. Y nosotros también necesitamos tener cuidado con ello. Es por eso que necesitamos leer toda la escritura, no solamente un pedazo. A veces nos quedamos con un pedazo, ya afirmamos algo y en eso, pero necesitamos ver, necesitamos estar checando, es bíblico, o sea, concuerda con todo. Necesitamos ver en eso, necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. Entonces, Arrio, ¿quién era Arrio? Era un clérigo de Libia, en el norte de África, ordenado presbítero de la iglesia de Alejandría, lo que ahora es Egipto. Arrio era elocuente, sabio, conocedor de las obras de Orígenes y educado de las enseñanzas de Luciano de Antioquía. Esta escuela especialmente era mucho como necesitamos ver el texto literalmente, aplicarlo, o sea, estuvo en una buena escuela. Arrio afirmó especialmente que solo Dios Padre es sustancia eterna, pero el Hijo, el Verbo, el Logos, la primera y más perfecta de sus criaturas. Aquí Arrio lo que sostenía era que Jesús fue creado por Dios. No era Dios, sí era Dios, pero con D minúscula. Entonces, no era pues un mero hombre, pero tampoco existía desde siempre, de manera que su divinidad no era consustancial, sino adquirida por participación de la sabiduría y del poder del Padre. Esto era su lectura. En un sentido, él también estudiaba mucho a Platón y al parecer tendía mucho a ello, y el día de hoy también es así. A veces la filosofía y el cristianismo están como metiendo y realmente, haciéndolo. Entonces él realmente pensaba de esta manera. Al parecer, nuevamente, Arrio no había leído toda la Biblia, ya que hay muchos textos que hablan sobre la deidad de Jesús. Vean conmigo, vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces vemos ahí, todo lo referente a Dios, todo realmente a Dios está en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién está hablando ahí Colosenses? Especialmente de Jesús. Y vamos a ver Colosenses también en esta carta, porque creo que es importante realmente conocer en ello. Veamos Romanos también. Romanos capítulo 9, verso 5. ¿Alguien podría leerlo, por favor?
¿Y quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces vemos ahí los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Hablando de Cristo, la deidad de Jesús. No solamente la divinidad, sino la deidad. Vemos Juan 1, del 1 al 5. Necesitamos tener cuidado con ello también. Yo estuve estudiando con los testigos de Jehová como 2 años. Fue en esos momentos, es como, ¿qué es verdad? Todos tienen como bastantes religiones y todos dicen que es verdad. Y en esta parte ellos cambian realmente. Hay partes donde, o sea, su Biblia van cambiando. Es para afirmar realmente toda la doctrina. Y ya cuando yo salí de ahí, estaban esperando otra Biblia que dijeron que realmente lo habían encontrado, que este es mucho más antiguo y que lo habían sacado, que iba a haber cambios muy pequeños. Pero, o sea, lo estaban, esperando. Y necesitamos tener cuidado con ello. Se ve muy bien, se ve muy amable y todo, pero hay varias partes donde realmente hay un problema. Un problema para su salvación, un problema realmente para, su propia vida. Entonces veamos ahí, Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra Él. Muy bien, entonces vemos aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, vemos ahí, era Dios. Los testigos de Jehová y dicen, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Entonces, siempre lo van diciendo como es un Dios, pero con D minúscula, que alguien que fue realmente creado. Los mormones creen que realmente Dios creó a Jesús como también a Satanás. Ellos son hermanos y hay una lucha entre el bien y el mal. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos estar prestando atención en ello. Jesús es Dios. Y hay varios textos. Lo encontramos en Tito, lo encontramos en varias partes del Nuevo Testamento. Jesús es 100% Dios. Entonces, por eso es bueno que leas toda la Biblia y no solamente una parte de ella. Y recuerda, no vas a encontrar salvación leyendo la Biblia. Vas encontrando realmente, vas conociendo a Jesús y es Jesús quien nos da vida eterna. Es por medio de Jesucristo. No estoy diciendo que no leas tu Biblia. Te animamos a que lo leas. Hay lectura de Biblia en Biblias y es como, lee tu Biblia. Te animamos. La manera es, conoce a Jesús. Él es el que nos da vida eterna. Entonces, veamos acá. Arrio expuso su punto de vista y mantuvo que el Hijo de Dios es creado de lo existente, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, que es capaz de lo bueno y de lo malo, que es criatura y creado. Acá un obispo se opuso, especialmente un obispo de Alejandría se opuso, y Arrio se rebeló acusando al obispo. Convoca a un consejo que condena y exila a Arrio y a sus seguidores de la ciudad en el año 318 a 319. Es como lo que él está diciendo no está bien y lo expulsan. Probablemente el error de Arrio, eso nos cuenta realmente un libro de historia. Arrio hubiera podido quedar reducido al terreno de manera solamente de especulación teológica, sin la intervención de Eusebio de Nicodemia. Nicodemia era un obispo que ayudó a Arrio y comenzó realmente a expandirse más. Cuando Constantino el Grande, tras su victoria en el año 324, se encontró con las partes de la cristiandad, estaba resquebrajada. Todo el asunto inmediatamente en sus manos e intervino las partes encontradas a la ciudad. Constantino, sin duda, solo captaba superficialmente las
divergencias, pero las juzgaba inútiles y peligrosas para la paz pública. Y esto puedes encontrarlo tú en historia, puedes ir realmente a Google y Constantino. Vamos a postear también un video sobre Constantino para conocer más sobre la vida de Constantino y cómo realmente afectó, a la iglesia en ese tiempo. Constantino no era creyente, pero gana una victoria y al parecer él toma en esto es como Dios me dio la victoria. Y en ese tiempo había persecución. Entonces muchos cristianos ya no tenían manos, no tenían ojos por la persecución. Y cuando él se convierte, ayuda para que el cristianismo, quede en libertad, se pueda expandir. De hecho, él ayudó realmente a construir varias iglesias. Hubo un cambio especialmente dentro del cristianismo. Hubo libertad para poder hacer lo que tenían realmente que hacer. Entonces, Constantino reunió a un concilio de obispos del imperio para que fijaran los límites de la fe, ya que algunos estaban dividiendo, y eso era un problema que iba a encontrar realmente en su reino. Él, según la historia, había recibido a Cristo, sí creyó en Jesucristo, y quería realmente como unidad para su reino, pero también realmente como iglesia. Entonces lo reunió. La iniciativa de convocar a un gran concilio probablemente fue de Constantino, quien como soberano universal esperaba la paz interna en la iglesia y la asistencia divina para el imperio. El concilio fue convocado primeramente en Ancira y después en Nicea de Bitaminia. Ahí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios de Europa, Libia, África y Asia. Ahí de reunidos se dedicaron a discutir muchas cuestiones legislativas que era necesario resolver una vez terminada la persecución. Entonces se reunieron, vieron varios temas, pero especialmente se reunieron para ver sobre, la naturaleza de Jesús. Ellos, entonces, Arrio y también Eusebio de Nicodemia tomaron la palabra para decir que Jesucristo no era más que una criatura, aunque era muy excelsa y eminente y que no era de naturaleza divina. Cuando él estaba diciendo eso, la multitud comenzó a decir herejía, mentira. Es mentira lo que realmente estás diciendo. Ellos callaron. Y aquí aparece otro Eusebio, que es Eusebio de Cesarea. Al parecer, él agarró esto, él formulaba este credo en una fe en un solo Señor, que era palabra de Dios, que era Dios de luz, luz de luz, vida de vida, Hijo unigénito, nacido antes de todas las criaturas, engendrado por los padres, antes de todas las criaturas, engendrado por el Padre, antes de todos los tiempos, por el que todo ha sido creado. Él expuso esto y al parecer eso lo usaba realmente en el bautismo. Él y su comunidad lo usaba. Cuando lo escucharon los obispos, no dijeron nada, pero sí realmente introdujeron algunas expresiones para evitar equívocos, para que no hubiera equivocación. Y ahí es donde surge el credo de Nicea. El credo de Nicea solamente vamos a ver hoy la primera parte. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. A veces cuando era niño, cuando hacías tu primera comunión, tu confirmación, tenías que aprender realmente esto de memoria. Pero eso después es como lo sigues repitiendo y es como ya no estás pensando en ello. Creo en Dios Padre porque está el rezo, porque está tu abuela y estás como necesito estar rezando y ya no tiene realmente importancia y afecto a tu vida. Y necesitamos ver en esto, nuevamente te digo, necesitamos ver la Biblia, tomar la Biblia verdad, que esto realmente afecte a tu vida. Vayamos a Génesis, esto nos lleva a Génesis capítulo 1. Vemos ahí Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos acá, este verso es la base de todo lo que creemos. Si ya crees este verso, o sea, ya estás listo para creer todo lo demás realmente que viene. Vemos aquí el origen del universo. Muchas veces evolución no empieza y no te puede explicar realmente cómo se origina el universo. Hay varios doctores, hay varias personas, especialmente sobre evolución, hay varios maestros de diferentes universidades, pero no pueden explicar realmente cómo se originó el universo. Y muchos de ellos tienen el gran problema y a veces sí creen que realmente hubo un creador, creen mucho sobre el creacionismo, o sea, sí hubo un inicio, sí hubo alguien que lo creó, pero el gran problema con ellos es que encuentra ahí Dios Elohim, Dios creando todas las cosas. Estuve viendo realmente algunos documentales, ellos estaban realmente haciendo entrevista a varias personas de diferentes universidades de Francia, de Estados Unidos, que estaban mucho metidos especialmente en esto sobre evolución. Y no me dejarán mentir, todos nosotros realmente recibimos eso dentro de la escuela, pero evolución no tiene un propósito. Evolución no te puede explicar realmente cómo inició el universo. La Biblia sí. Vemos ahí Dios creando, o sea, en el principio aparece Dios infinito y eterno creando el universo. Dios creó cielos y tierra. Él es el creador del universo. En esas entrevistas, algo que me llamó mucha la atención era cómo afectaba esto en la vida de las personas, especialmente en unos países de Europa. El no creer en Dios, o sea, lo quitan, es como no hay nada que me está diciendo que está bien y que está, o sea, que está mal, sino yo puedo decidir realmente mi futuro, quién soy. Pero lo que ha causado eso muchas veces son abortos, es también, ¿cómo es? Eutanasia. Eutanasia. En muchos países de Europa, acá todavía no se ve, pero en Europa sí. Si alguna persona, yo puedo matar realmente a esa persona. Si quiere morir, realmente yo lo puedo matar. Mis padres, si ya son muy grandes, pues ya, si lo voy a cuidar, toda mi herencia realmente va en él. Entonces lo puedo matar. Y ya se toma como algo. Pero vean ahí, cuando dejamos a Dios, realmente todas las cosas pueden ocurrir. No hay sentido a la vida, no hay propósito, no hay moralidad. Y eso es lo que va sucediendo. Es por eso acá vemos Dios creó los cielos y la tierra. Aparece Dios de primero. Vemos aquí, todo inicia con Dios creando el universo. Y es así como debe de quedar. ¿Cómo podemos aplicar entonces nosotros eso a nuestra vida? Todo inicia con Dios creando el universo y ahí debe de quedar. Cuando inicia con nosotros es un desastre. Muchas veces nosotros nos creemos realmente como Dios y es como yo soy el Sergio, el gran Dios. Todos deben darme paso cuando yo estoy manejando. Todos tienen que velar por mí. Todos deben de saludarme, si no, ya realmente es un gran problema. Y todo está enfocado en mí y no debe estar en mí. Todo debe girar alrededor de Dios. Cuando gira alrededor de Dios, tienes contentamiento. Sabes que realmente, alguien creó. Tienes también propósito. Hay moralidad. Hay esperanza para la eternidad. Entonces vemos acá, el cristianismo tiene totalmente sentido. El ateísmo no. La evolución, hay varias partes en que sí concuerdan, hay varias partes de cómo originó, no te pueden realmente explicar. Pero vemos ahí de primera, Dios creando los cielos y la tierra. Todo debe girar alrededor de Dios. Muchas religiones, tanto los mormones como los musulmanes, y muchas religiones es como, tú puedes llegar a ser Dios. Tú puedes realmente vivir en planeta, tener muchos hijos y realmente poder estar ahí. Pero no solamente en el mormonismo, sino ahora también dentro del cristianismo.
declara, di esto, o sea, tú puedes realmente ser Dios. ¿Y qué mentira realmente? ¿Se recuerdan dónde empieza esa mentira? En Génesis capítulo 3. Vemos la serpiente que le dice realmente a Eva, o sea, con que Dios has dicho, cuestiona la palabra de Dios. Le dice, no va a ser así, si comieras o sea, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con ello. Y es por eso realmente que estamos empezando Génesis o el credo y estamos empezando aquí en Génesis. Dios creando los cielos y la tierra. Y así realmente es como iniciamos el credo. Esto solamente es la introducción. Luego vamos a ver realmente cada frase. Pero vemos en esto que sea Dios realmente el centro de tu vida. El centro de... Por eso decimos Cristo como el centro. Porque cuando yo estoy en el centro, es un caos. Y la evolución nunca empieza realmente con eso, empieza siempre con caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y se preguntaron a muchos de ellos, profesores, entonces, ¿cómo se origina el universo? Por cristales. ¿Cómo los cristales? Con un caldo, no sé cómo le llaman ellos. O sea, así inician. O pareciera y dicen, o sea, millones y millones de años para poder realmente apuntar, pero nadie te dice. En cambio, acá la Biblia te dice. Vamos a ver que hay propósito, vemos que hay moralidad, vemos que hay una secuencia y necesitas menos fe para creer en esto que realmente en la evolución. Tiene más sentido y tiene más propósito. Que Dios sea el centro de nosotros, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro tiempo libre, de toda nuestra vida. No te pongas a ti como el centro de ti mismo. Pablo le dice a segunda de Timoteo, o sea, ten cuidado, vendrán tiempos en los cuales los hombres serán amadores de sí mismo. Antes querías una foto y decían, pues ya, te tomo una foto. Hoy en día es una selfie. Yo mismo. Hay cositas que vamos viendo que lo hacemos y poquito a poquito vamos viendo realmente en ello. Estamos tan ensimismados y va a ser más. Necesitamos estar firmes en ello. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso leemos la Biblia, por eso hacemos. Dios debe ser el centro de nosotros, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro corazón, de nuestra familia. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y tratamos eso con Dios y le pedimos que realmente Él sea el centro de nuestra vida, que podamos amarlo, que podamos servirlo y poder realmente vivir para Él? Él ya nos compró, ya le pertenecemos a Dios. Entonces vamos a orar y tratar esto realmente con Dios. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos amas. Has dado tu vida por nosotros. Tú creaste el cielo y la tierra. Tú has creado el universo. Nos has creado a nosotros para glorificarte, para servirte, para honrarte. Encontramos sentidos y propósito en ti. Te pido que nos ayudes, por favor, a vivir para ti y que tú seas el centro de nuestra vida. Ayúdanos a quitarnos de un lado de nosotros mismos y que tú gobiernes realmente en nuestros corazones. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a ello. Ayúdanos, por favor, a recordar una y otra vez el Evangelio, que tú has venido a este mundo, que has muerto por nosotros, que te humillaste, te hiciste hombre. Aún estando en condición de hombre, moriste por nosotros y de esta manera moriste en una muerte de cruz y nos has redimido. Te damos gracias por tu gran amor. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a vivir para glorificarte. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.